Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Padre te bendiga, estamos conectados, Argentina, Buenos Aires. En esta noche vamos a ver el último mensaje acerca de la serie de estudios sobre la familia. Estamos conectados a través de Facebook, en vivo, Facebook Live e Instagram. Así que en esta noche damos gracias, estamos también en inicio de Rosh Hodesh, cabeza de mes, entrando un nuevo mes calendario bíblico, y damos gracias al Padre. Estuve esta semana ocupado haciendo ciertas cosas y bueno, no pude dar mensaje ni salir en vivo, pero bueno, estamos bien, damos gracias entonces por permitir el Padre también poder dar este mensaje, que es el último mensaje dentro de la serie de estudios sobre la familia. Entonces damos gracias al Padre, bendecimos su nombre, bendecimos su palabra. Bienvenidos aquellos que están en Instagram, Eric Tiseira, y Facebook, Ministerio de la Senda Antigua, Eric Tiseira. Y también luego este mensaje se va a subir a YouTube, Eric Tiseira. Así que el Padre les bendiga, que tengan paz, que tengan bendiciones del Padre Celestial. Y quiero entregar este tiempo una oración al Padre para poder ver este tema y luego hablar de otro tema también que tengo preparado para esta noche. Son mensajes que terminan con esta serie de estudios. Así que ahí donde estás, acompáñame en este tiempo de oración y en este tiempo de poder hablar con el Padre y dar gracias por todo lo que Él hace en nuestras vidas, que muchas veces sabemos que todo ayuda a bien. Así que oramos. Gracias, Padre, te damos en esta noche por estar reunidos. Gracias por permitirnos predicar tu palabra y poder hablar de estos mensajes que son tan importantes para que tus hijos, tu pueblo, puedan entender. Gracias, Padre, por tu Ruach, por tu Espíritu, que hoy tú puedas hablar, ministrar a tu pueblo, exhortar y traerles la luz de que ellos necesitan, y que este mensaje pueda bendecir nuestras vidas y pueda bendecir nuestras familias. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de lo que venimos ya cada fin de semana hablando y enseñando sobre la serie de estudios de la familia. El primer mensaje que di es cómo conocer a la persona correcta. Y yo hablaba acerca de cómo ponerse de novio o cómo conocer a la persona correcta para poder feliz, para poder vivir una bendición en el camino del Padre y no equivocarnos. Y yo hablaba de un montón de características acerca de este tema, de poder conocer correctamente a la persona antes de comprometerse, de ponerse en un noviazgo, de conocer la familia, conocer el pasado de esa persona, y también que camine en el mismo camino de la fe, que sea un hombre o una mujer de fe, espiritual, que camine en Yahweh. Entonces hablaba de un montón de características y que a través de conocer a la persona correcta, no se trata de conocer a la persona perfecta, porque eso es un error, sino conocer a la persona que sea tu complemento. Porque cuando hablamos de personas correctas, hablamos de ser complemento con la otra persona. Entonces, a través de ese punto comienza un noviazgo. Y luego el otro mensaje que daba era acerca del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? El matrimonio en sí es la unidad de dos personas a través del amor, a través del sexo, a través de el área espiritual que es Yahweh, ese cordón de tres doblez
que dice Eclesiastés, que no se rompe fácil. Entonces el matrimonio en sí es para disfrutarlo, para vivir una vida bendecida, alegre, feliz. El matrimonio no es para vivir una vida en desgracia, en soledad, en sufrimiento. El matrimonio no es para rogar amor, rogar un beso, un cariño, un te amo, un te extraño, rogar o poder estar mendigando amor o mendigando cariño o vivir en sí engaño, infidelidad, violencia física, violencia verbal. Eso no es un matrimonio. Entonces muchas veces muchos de nosotros, muchas personas, cuando uno va, quizás me han criticado, ¿no?, con los mensajes que he dado, pero no me importa porque yo necesito hablar de estos temas, porque uno dice términos como en las iglesias. ¿Por qué? Porque mucha gente ha sido manipulada, engañada y lastimada dentro de las iglesias. Y es necesario hablar esto. Y no me importa si a algunos no les gusta que hable el tema de la iglesia, pero es la gran verdad. Acá se trata de conocer la verdad, acá se trata de vivir una vida en libertad en la palabra de Yahweh, una libertad en Él. Entonces creo que es necesario salir de toda falsa doctrina, de todo engaño, de toda religión, de toda mala influencia que nos han dado. Entonces cuando hablamos del matrimonio hablamos de que uno tiene que estar seguro con quien se casa y los dos tienen que ser en sí dos personas que tengan el mismo yugo y vayan para un mismo lado. Y Yahweh puede unir a dos personas y pueden casarse y formar una familia y tener un propósito, pero si uno de esas dos personas no cumple un propósito, no hace lo que Yahweh le manda hacer, ese yugo se divide. Y dice la Escritura que el yugo desigual no da fruto, no tiene avance. Y eso pasa cuando dos personas deciden caminar por diferentes caminos. Y la Escritura dice que si el yugo está puesto en dos bueyes, en dos animales, y uno camina para un costado y otro camina para el otro lado, es imposible que los dos cumplan una función correcta. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Entonces también estuve hablando del matrimonio y luego el fin de semana pasado hablé del divorcio, que es un tema muy debatido y muy amplio para hablar y muy personal. Nadie te puede decir, sí, divorciate de él, divorciate de ella. Nadie te puede decir eso. Es una decisión personal que vos tenés que tomar. Nadie te puede decir, sí, ya no va más, no le perdones más, ya está, divorciate. Porque hoy ese es el consejo que te dan muchos. Divorciate, total. Ya está. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo? ¿Cuántos hombres hay en el mundo? Total. Si ya está, ya está. Y para llegar al divorcio tiene que haber extremos. Y yo esto ya expliqué la semana pasada. Y estuve citando versículos como Mateo 19, donde habla las Escrituras, el Mesías, acerca del divorcio. Y ahí explicaba el verdadero contexto de las Escrituras. Si se divorcia, usted ya no se puede volver a casar. Porque la Biblia dice que ya el que se divorcia y se casa con otra persona, adultera. Entonces, ese es uno de los versículos que te dicen muchos al decir que no te podés volver a casar. Pero ese versículo es un versículo mal interpretado, sacado de contexto. Y esto lo expliqué la semana pasada en el estudio del divorcio. Porque en Mateo capítulo 19, Jesús nos habla, Yahshua nos habla de el divorcio. Y dice que el divorcio fue dado por la dureza del corazón del hombre. Y al Mesías, cuando habla en Mateo 19, le habla a los fariseos.
Y le dice, ustedes no se pueden estar casándose y divorciándose cuando ustedes quieren, solo por causa de adulterio, refiriéndose a lo que los fariseos hacían, porque ellos se casaban y se divorciaban cuando querían. Entonces ellos decían, no se pueden estar casando y divorciándose cuando ustedes quieren, solamente si hay adulterio. Entonces vemos en las Escrituras, y quiero citar esto porque tiene que ver con que si me puedo volver a casar, y acá entro al último mensaje de la serie de estudios sobre la familia. Entonces le preguntaron al Mesías con respecto al divorcio. Y ahí el Mesías le dice, en el versículo 9, le dice, por tanto, si ustedes le dan carta de divorcio a su mujer por causa de infidelidad o adulterio, si ella se vuelve a casar, comete adulterio. Y los discípulos dijeron, entonces la condición del hombre es difícil, mejor no es casarse, le dijeron los discípulos al Mesías. Y en el versículo 11 dice, y él le contestó, el Mesías, no todos entienden este tema, solamente para aquellos que les fue dado. Es decir, que el Mesías lo que estaba diciéndole a los discípulos, yo digo esto con respecto a los fariseos que se casan y se divorcian cuando quieren. Entonces, si hay un divorcio que sea por causa de adulterio, refiriéndose a los fariseos, pero no está diciendo que es solo esa causa que tiene que haber un divorcio. Si la persona la maltrata, el hombre maltrata a la mujer físicamente, verbalmente, golpea a sus hijos, es motivo de divorcio. Obviamente primero es motivo de separación para cuidar la vida de la mujer y de los hijos, pero luego se tiene que chequear bien el tema de si hay una restauración en un matrimonio o no. Y si no la hay, tiene que haber un divorcio. Entonces puede haber muchos temas con respecto al divorcio, diferentes casos, pero no solo es por adulterio, porque el contexto que el Mesías está hablando es directamente a los fariseos. Ahora, el gran error es entender el versículo de Mateo 19 cuando dice, si alguien se divorcia y se vuelve a casar con otra persona, adultera. El contexto de ese versículo es que lo que Dios unió, lo que Yahweh unió, no lo separa el hombre, dice el Mesías. Lo que Yahweh unió no lo separa el hombre. ¿Qué significa esto? Y esto lo expliqué la semana pasada. Que si Yahweh unió a dos personas, solo Yahweh puede separar a esas dos personas. Porque Yahweh se divorció de Israel y muchos me criticaron. Y en el estudio que di la semana pasada, Isaías 50, yo me equivoqué ahí en el versículo, porque dije 51. El contexto de Isaías 51 habla de esa mujer que, refiriéndose a Israel, que adulteró. Ese es el contexto. Pero Jeremías 3 habla de que Yahweh se divorció de Efraín. Refiriéndose que Yahweh, yo decía que Yahweh creó el divorcio. O sea, Yahweh le dice a Moisés que haga carta de divorcio para las mujeres, el hombre para la mujer. Pero Yahweh también se divorcia de Efraín por adulterio espiritual. Y esto ya lo expliqué. Y que el divorcio no es pecado. No es pecado. Es pecado cuando te divorcias de una persona que Yahweh no te autorizó. Ahí es pecado. Cuando Yahweh te juntó con otra persona y vos te divorciás y no querés saber más nada con esa persona y Yahweh dice no te divorcies porque yo quiero todavía que estés con la persona. Porque yo la voy a restaurar, porque yo voy a restaurar tu matrimonio, voy a hacer las cosas nuevas. Eso es diferente. Ahí sí un divorcio es pecado. Por otro lado, si vos te casas con una persona que no sabes si realmente Yahweh te unió, vos
tenés que consultar a Yahweh, si sos creyente, si sos un hijo de Yahweh, tenés que consultarle si realmente fue una unión de hombre o una unión de él. Ahora, cuando el Mesías dice, si ustedes se casan, si se divorcian y se casan nuevamente con otra persona, sea hombre o mujer, están adulterando. Ese es el versículo que usan cuando dicen no te podés volver a casar. Pero el contexto de ese versículo es, en el versículo 11, es lo que está diciendo en los versículos anteriores el Mesías cuando dice que lo que ya unió no lo separa el hombre. Y todo esto comienza en la comunión con uno y con el Padre. ¿Por qué? Porque no todos los matrimonios que se casan, Yahweh los une. Si Yahweh te unió con alguien y Yahweh no quiere separar, no quiere que te divorcies, si vos te divorciás y te casás con otra persona, ahí sí estás pecando, ahí sí estás adulterando. Explicando esto, este es el argumento que muchos predicadores, o esta es la enseñanza que muchos predicadores hablan con respecto a que si te divorcias no te puedes volver a casar porque es pecado. Otra escritura que muchos enseñan acerca de esto, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando Pablo dice, en el Mesías las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y muchos te dicen, y esto lo expliqué la semana pasada, si vos te divorciaste y no conocías al Mesías, ¿no? No conocías la verdad, no conocías la palabra, no es pecado. Pero si vos te casaste conociendo la verdad, conociendo al Mesías, conociendo a Yahshua, Yahweh, la palabra, y te divorciás, es pecado. Y eso no es bíblico. No hay una base doctrinal que apoye esa doctrina. Entonces, eso por un lado. Si vos te divorciás y te divorciás de la persona que Yahweh te autorizó, si Él te casó, porque si Él te casó, solo Él te puede autorizar a divorciarte, no estás en pecado. ¿Y cómo lo sabes eso? Bueno, teniendo una relación con Él, una comunión con Él a través de su Espíritu. Por eso el matrimonio, el divorcio y el volverse a casar tiene que ver una relación íntima con el Padre. Porque si no, vamos a golpearnos en la vida, vamos a equivocarnos y vamos a tener muchos dolores de cabeza. Ahora, ¿podemos casarnos con una persona que Yahweh nos dé? ¿Que tenga Yahweh propósito con los dos? Sí, pero si los dos no caminan por el mismo camino, si los dos no tiran para el mismo lado, si los dos no tienen la misma visión puesta en las cosas espirituales, en las cosas del Padre, no funciona. Y también vamos a padecer situaciones difíciles. Entonces, para poder cerrar esta serie de estudios que ya vine hablando hace mucho sobre cómo conocer a la persona correcta, el noviazgo, el matrimonio, el divorcio, y para terminar, ¿me puedo volver a casar? La Biblia no te dice no te podés volver a casar, ni tampoco la Biblia te dice te podés volver a casar. ¿Se entiende lo que quiero decirles? La escritura, la palabra de Yahweh, tanto el antiguo pacto como el nuevo, no te dice, Pablo solo en el nuevo pacto aconseja, si te podés quedar solo, quédate solo. Si tenés el don de continencia, mucho mejor. Pero si no te podés quedar solo y te quemás, mejor casate. Ese es el consejo que Pablo da. Ahora, ¿qué mejor es estar soltero y servir al Padre? Mujer vos o hombre vos, son consejos que Pablo da. La Escritura o el mismo Mesías no dice que no te podés volver a casar. Solamente está ese versículo en Mateo 19, Lucas 16 y otros versículos más que dice exactamente lo mismo con respecto a que aquel que se casa y se divorcia
y se casa con otra mujer o con otro hombre, adultera. Pero el contexto de ese versículo está hablando de lo que Yahweh unió, no lo separe el hombre. Entonces, si Yahweh me unió con una mujer, con un propósito, con un plan divino, y yo me divorcio, y yo digo no la quiero más, y me caso con otra mujer, y Yahweh me dice, ¿qué estás haciendo? Porque yo te uní con ella, y yo no quiero que vos te divorcies, que te separes, ahí sí estoy pecando. Ahí sí estoy adulterando, ahí estoy violando la ley de Yahweh. Pero si la persona que yo me casé, Yahweh no me unió, y es yugo desigual, y no tengo futuro con esa persona, yo me voy a divorciar, y en Yahweh me dará la oportunidad de volver a casarme. Por eso este tema es un tema muy delicado, y es muy personal. Nadie te puede decir a vos, uy, hermana, usted se divorció, usted está en pecado. Hermano, usted se divorció, usted está en pecado. Nadie, ni el pastor, ni líder, ni nadie te puede venir a decir. Solo Yahweh, a través de su espíritu, te tiene que confirmar a vos. Ahora, dentro de este contexto de volver a casar, nosotros tenemos que saber que somos seres humanos y que en la vida muchos nos hemos equivocado. Seguramente, en mi caso, yo he tenido experiencias de vida, he tenido un divorcio, diferentes situaciones, y me he equivocado también como humano, y muchos de ustedes quizás se han equivocado. Pero lo importante es aprender de esos errores, y en Yahweh, y en el Padre, y en la verdad de su palabra, poder a partir de ahora encaminarnos correctamente. Y si llegan a casarse, y si llegan a formar una familia, que sea de la manera correcta. Y de estar seguros. Ahora, eso no implica la seguridad en un futuro que ese matrimonio sea de por vida. Porque eso lo dependen las dos personas. Esos dos cordones tienen que siempre estar alineados. Porque esos dos cordones pueden seguir en la vida, pero uno se puede desviar. Porque todos tenemos libre albedrío. Hay un tercer cordón que es el que los quiere unir para que sea un cordón de 3 dobleces y no se rompa. Pero si un cordón se desvía, es imposible que ese cordón de 3 dobleces esté firme. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, ¿me puedo volver a casar? Sí que se puede volver a casar. Pero los que están en el camino de la verdad tienen que saber con quién hacerlo y siempre consultarle al Padre. Porque si no, viviremos lo que muchos matrimonios o muchas personas viven en el mundo, que es casarse con personas que después se llevan una gran sorpresa donde cambian aún peor. O son personas que tienen un montón de errores en un noviazgo y que creen que van a cambiar y nunca van a cambiar. O que han tenido noviazgos donde te presentan una forma a la persona y cuando se casan o van a vivir juntos es totalmente otra. Entonces es importante tener bien en claro este tema. Cuando hablamos de volverse a casar, yo les doy un ejemplo. Yahweh llamó a Abraham Isaac, Isaac Jacob. Jacob se casó 2 veces en el antiguo pacto. Él se enamoró de Raquel y se casó con Lea creyendo que era Raquel, y luego se casó con Raquel. O sea que él tuvo 2 esposas. Obviamente en el antiguo pacto habían otras leyes, otras estilos de vida. Estaban los códigos de Hammurabi, que se permitía tener más de una esposa, etc. Ahora, ¿qué quiero decirles con eso? A través de
tuvo Jacob, vinieron las 12 tribus. Lo que quiero decir es que Yahweh en su palabra no dice en ningún dice, vos te podés casar una sola vez y nada más. En la religión te enseñan que el primer matrimonio es santo, sagrado y es válido. La segunda nupcia ya no es igual. Lo dice el hombre y la religión y la iglesia. Eso no te lo dice Yahweh. Porque si vamos a la historia, a la Torá de Yahweh, estaría pecando porque tomó a 2 mujeres. El rey David tuvo muchas mujeres y el rey David también se equivocó. El rey David también adulteró, el rey David también mató, pero sin embargo se arrepintió y Yahweh tuvo misericordia de él y a través de tomar una mujer ajena vino Salomón. ¿Qué estoy diciendo esto? Estoy justificando los errores, pero lo que quiero decir es que Yahweh siempre buscó que sus hijos sean felices en sus matrimonios, que obviamente hagan las cosas correctas. Pero si vos estás viviendo un matrimonio que es totalmente infidelidad, dolor, soledad, fracaso, angustia, por eso Pablo aconseja en Corintios, si tu matrimonio no funciona más, si tu matrimonio hay violencia, si tu matrimonio hay una desigualdad entre la mujer que quiere agradar a Yahweh y el hombre que quiere agradar a Yahweh, mejor que estén peleándose, lastimándose, sepárense. Entonces nadie te tiene que venir a decir a vos si vos te tenés que divorciar o no, o te podés volver a casar o no. Pero bíblicamente no hay nada que diga no te podés volver a casar. No hay. Está solamente esos versículos que ya los cité, que están mal explicados o mal interpretados. Cuando hablamos de que las cosas viejas pasaron, aquí hechas nuevas, no está diciendo, bueno, todos tus errores que te cometiste antes están perdonados. O sea, te divorciaste, pero Dios te perdonó. Voy a hablar como hablan muchos pastores. Dios ya te perdonó. Ahora, si te divorcias ahora, estás en pecado y estás haciendo mal. Y uno se queda, uy, es verdad. Me tengo que bancar a mi marido, que me meta los cuernos, que me golpee, que me maltrate, y tengo que sujetarme porque él es la cabeza. No me queda otra. Y lamentablemente está mal, y lamentablemente hay mucha gente que está en esta situación. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? El divorcio tiene que se llegan a los extremos. Ahora hay que ver el contexto de ese divorcio y hay que ver por qué yo me quiero volver a casar. ¿Y para qué me quiero volver a casar? Y si uno se quiere volver a casar, tiene que hacer las cosas correctas. Ahora, no hay una segunda nupcia, una tercera, una cuarta o una quinta, o hay una sola. No hay eso. Todo eso es religión. Todo eso es lo que el hombre te ha dicho y te ha puesto. Lo importante es que vos estés con la persona que Yahweh ponga en tu vida. Que sea tu complemento. Y que los dos sigan para adelante. Y vuelvo a decir, que te cases con un siervo que predica, que canta, que hace cosas para Yahweh, o con una sierva, no es seguridad que sea un matrimonio feliz. Cuidado con esto. O que tenga
dones o que Yahweh lo use. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso hay que estar seguros con quién vamos a estar. Entonces, para terminar este mensaje, y en un rato más tarde voy a estar hablando de padres separados y los hijos, quiero terminar diciendo lo siguiente. Tenemos que empezar a aprender a escuchar la voz de Yahweh. Tenemos que aprender o tenemos que empezar a aprender a escuchar la voz de Yahweh, la voz del Padre. Y empezar a madurar espiritualmente. Tomar decisiones personales y no depender de Eric Tiseira, del pastor fulano, del roé mengano, del apóstol, del líder, de quien sea. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que no tenemos que estar bajo autoridad? Porque ahí están los religiosos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que dependas del Padre, como el Mesías dependía del Padre a través del Espíritu. Eso es lo que vos tenés que empezar a hacer. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Porque si no, vamos a cometer muchos errores. Y cada decisión que tomemos tenemos que estar muy seguros de lo que hacemos. Porque Yahweh habla a todos por igual, pero no todos los están escuchando. ¿Por qué? Porque falta intimidad con Él. Si vos conoces a alguien de tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, vos los conocés físicamente, pero los conocés por la voz. Si vos escuchás a tu papá hablar, vas a decir, él es mi papá está hablando. Si vos estás escuchando a tu mamá en la cocina, decís, esa es la voz de mi mamá, porque la escuchás. Lo mismo pasa con Yahweh. Si Yahweh te habla y conocés la voz de Él, es porque vos tenés intimidad con Él. Porque si vos conocés la voz de tus seres queridos, es porque pasas tiempo con ellos. Lo mismo pasa con el Padre. Entonces tenemos que aprender a madurar en esto para poder depender de Él y no de buscar siempre el consejo de alguien. Y no digo que no está mal, hay que buscar consejos de siervos, de siervas, hay que buscar, porque en la mayoría del consejo hay sabiduría, pero tenemos que depender del Padre. Ahora, si vos te divorciaste, y termino con esto, si vos te divorciaste, te casaste, te divorciaste, y no te querés volver a casar, no te cases. Y si vos te quedaste viudo, te quedaste viuda, y no te querés volver a casar, no te cases. Y si vos nunca te casaste, nunca tuviste un novio y sos virgen, con una edad avanzada, porque hay casos así, te quedas solo, te quedas sola. No está mal eso. Ahora, si vos sos una persona que te divorciaste y que necesitas un compañero, necesitas una compañera, y no hablo sexualmente solamente, sino un compañero y una compañera en general, ora al Padre y pídele a esa persona. Y Él te la va a dar. Él te la va a dar. Te va a dar ese compañero, te va a dar esa compañera. Y te importa 3 cuernos, y te lo digo así directamente, lo que digan los demás. Porque a mí me han dicho de todo cuando me he divorciado. De todo me han dicho. Pero lo importante es lo que te diga Yahweh, tu Padre. Porque Él conoce tu corazón. Y Él sabe lo que vos necesitas. Ahora, en este volver a casar, si cometiste errores anteriormente, cambialos. No sigas cometiendo los mismos errores. Madurá. Elegí bien. Porque de eso se trata el caminar.
Ahora, si vos caminás en la luz y caminás en la verdad, que la otra persona camine en la luz y camine en la verdad. Y que sea genuino. Y termino con esto. Si sos una mujer y un hombre de Yahweh, que la otra persona sea lo mismo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Por los frutos espirituales. Si vos tenés frutos espirituales a través del Espíritu de Yahweh, que la otra persona tenga lo mismo. No se trata de hablar bien, de tener carisma, ser lindo, ser linda. Se trata de frutos espirituales. Se trata de madurez espiritual. Se trata de tener una comunión con el Padre. Porque así es donde hay un complemento. Entonces, para terminar esta serie de estudio, la pregunta es, ¿me puedo volver a casar? Sí. Claro que sí. Israel pecó, Israel adulteró, Israel se divorció, Efraín se divorció de Yahweh. Yahweh la condenó, Yahweh la destruyó, Yahweh la eliminó. No, le dio una nueva oportunidad y dijo, permito que mi hijo venga a la tierra, pague el precio por esa mujer adúltera y vuelva a tomarla y se pueda casar. Entonces, ¿cómo Yahweh no te va a dar otra oportunidad de poder casarte, ser feliz con tu compañero, con tu compañera, formar una familia? Sí, Eric, pero yo cometí muchos errores. Bueno, aprende para no volver a cometer esos errores. Y casate con la persona que te ame, que vos la ames, que te respete, que vos la respetes. Y que vuelvo a decir lo mismo, que en todas las áreas seas feliz. Que no haya áreas con carencias, con falencias, porque ese matrimonio se va a ir al tacho. Por eso, para que llegues al casamiento, tenés que conocer a la persona en todas las áreas. Para que vos luego digas, ¿cómo puede ser que pase esto? Si esto nunca me imaginé que iba a vivir. Bueno, porque no lo conociste realmente a la persona. O dijiste, va a cambiar, y no cambia y no va a cambiar nunca. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Para cerrar esta serie de estudios acerca de cómo conocer a la persona correcta, el noviazgo, el matrimonio, el divorcio y me puedo volver a casar. Te podés volver a casar. Yahweh puede dar otra oportunidad, pero hay que elegir bien. Hay que elegir bien. Y si elegimos bien y caminamos en la verdad y somos felices, los dos siempre tienen que estar agarrados de ese tercer cordón que es Yahweh. Porque si los dos no están agarrados de ese cordón de 3 dobleces se rompe. Así que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, por estar conectados. Nos vemos en un rato. Voy a estar dando en un ratito más el otro mensaje, que es acerca de padres separados y los hijos. Así que no te lo pierdas. En unos minutos nos volvemos a conectar. Shalom, shalom.